Bueno, muchas gracias. Ya está. Si quería levantar el programa, ahora lo sigo haciendo. Van a decir que es mi tía o algo. ¿Listo? ¿Estamos? 3, 2, 1. Amigas y amigos de Cartago, a veces me pregunto si no sería más práctico ya decir camaradas, entonces englobamos al género también. En esta fría mañana de Neuquén Capital, ustedes reconocerán este hermoso sol con un clima bastante poco favorecedor para andar en remera. Uno no deja de asombrarse con este clima polar que sigue golpeando siempre en los rostros patagónicos. Inauguramos otro encuentro más de nuestro Cartago, saludando a quienes también nos ven en las repeticiones. En este sol radiante, capaz que nos estás viendo de noche. Somos un poco como Ed Wood, el famoso director de cine que filmaba varias escenas, no importa de día o de noche, y después las compaginaba todas, ¿no? Por lo menos Ed Wood pasó la historia con el Plan 9 del espacio exterior. Viejas épocas del cine bizarro que siempre recorren nuestro Cartago. Hoy teníamos guardada una nota que filmamos allá en marzo de este año. Yo, de paso, aprovechamos para saludar a nuestros amigos, nuestras amigas y amigos de la Casa de Solidaridad con Cuba en el capítulo Cutralcó, que habían realizado un encuentro en un lugar muy, muy importante. Ya vamos también a meternos con ese tema, que es un sindicato petrolero recuperado en Cutralcó, el SUPE de Cutralcó y Plaza Huíncul, y duró 2 días ese encuentro. Se llama la Regional de Solidaridad con Cuba Camilo Cienfuegos, y tuvo la visita de funcionarios de la Embajada de Cuba. En esos días se había conocido que el presidente Trump había ya evaluado el hecho de volver atrás todos los tímidos avances, tímidos en términos reales de política y nomenclatura. Obviamente dentro de lo que es el entramado mediático había sido un avance tremendo del acercamiento de Obama hacia la República de Cuba. ¿Por qué digo tímidos? Bueno, en la nota nos vamos a enterar. De todas maneras, eso ahora volvió también medio a foja cero, más allá de que las embajadas siguen en su lugar y se reactivaron allá en diciembre del 2015. Fíjense cuánto ha pasado, cuánto pasó y cuán poco pasó. Lo cierto es que la diplomacia norteamericana ha tenido una vez más una especie de intríngulis respecto a la revolución cubana, que ha hecho también favorecer una mirada que es muy esquiva en los medios hegemónicos, teniendo en cuenta que un porcentaje de furiosos, multimillonarios y rabiosos anticastristas de Miami controla prácticamente toda la política exterior estadounidense. Pareciera que ese país, en lo que hace a política exterior, está preso de un par de cuadras habitadas por millonarios en la Florida. Fíjense si no en los resultados electorales que hay a lo largo de las presidenciales, tanto en las primarias de los demócratas y los republicanos, como en las presidenciales en el número de electores. Ustedes saben que en Estados Unidos no se elige presidente, sino elegís electores. Y fíjense el peso que tiene Miami, el peso que tiene en la Florida, ¿no? Todos van a buscar ahí a lamer la bota para que no se enojen mucho los republicanos. Bueno, ahora con el senador Marcos Rubio y con la presencia de Rosana Lehtinen, eso se ha agravado, ¿no? Porque ya ahora Trump ha desatado los bozales de esa fauce. Entonces, esta nota adquiere una relevancia aún más histórica. Primero porque Leogel Delgado es el responsable de la Embajada de Cuba vinculado a los movimientos de solidaridad, como el que hay en Cutralcó y Plaza Huíncul, como el que hay en el Bolsón, como el que hay en Bariloche, en San Martín de los Andes, con la Revolución Cubana, en Zapala también. Pero por otro lado aprovechamos para hablar de el impacto que tiene el bloqueo hoy actualmente dentro de la sociedad cubana. Después vamos a hablar también un poco, porque en esos días estaba muy fresca la partida del comandante, que le pasaba a él, ¿no? Como miembro de la diplomacia cubana con todo lo que había sucedido. Pero creíamos que era un momento clave hoy para lanzar estas notas. Fíjense que hace horas se conmemoró otro 26 de julio, el Día Nacional de la Rebeldía en Cuba, otro aniversario
de la toma del cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, con lo cual estos materiales tienen aún más relevancia, ¿no? Más fuerza. Aparte porque es el primer 26 de julio ya sin Fidel, ¿no? Ya la generación histórica de la Revolución Cubana está despidiéndose, ¿no? Vaya si no se ha sentido el hecho de que el comandante no estaba presente físicamente. Con esto nosotros arrancamos hoy Cartago y esta mirada vinculada directamente hoy, una vez más, junto a la Revolución Cubana. ¿Qué sucede con el bloqueo? ¿Qué sucede con esos tímidos pasos que intentó dar Obama? ¿Qué va a pasar con la administración Trump? Con ustedes, Leogel Delgado. Hay que partir que el bloqueo no es algo nuevo para los cubanos. Venimos desde hace más de 40 años venimos bloqueados, y ha sido difícil la vida para los cubanos, vivir en un país bloqueado. Hemos tenido que crear estrategias, apoyarnos en países amigos. Durante cierto periodo, o sea, quizás se hizo más llevadero, sobre todo por el apoyo de la antigua Unión Soviética. Y sufrimos un gran golpe después de la caída del campo socialista, donde nos quedamos prácticamente desamparados. Y ahí se recrudeció mucho más, o sea, el peso del bloqueo de estas medidas que se habían tomado contra el pueblo cubano. Yo tendría unos 10, 11 años. Pero fueron tiempos difíciles. Pero igual nunca tuvimos nunca nos sentimos abandonados ni por el gobierno cubano ni por la revolución. Y siempre contamos con el apoyo y la transparencia que nos dio nuestro líder Fidel. Siempre nos habló con la verdad en la mano, explicó que eran tiempos difíciles. Incluso él se atrevió a profetizar la caída del campo socialista, pero siempre nos dio la confianza que aún cuando se pudiera dar la caída del campo socialista, Cuba iba a seguir adelante. Fueron tiempos difíciles, pero igual subimos creando estrategias y salir adelante. Muchos proyectos que habían de construcciones de líneas de ferrocarril, de importaciones, de producciones nacionales, fábricas que quedaron que tuvieron que cerrar porque no tenían no había la posibilidad de seguir importando la materia prima, que casi la gran mayoría venía de la Unión Soviética. Y entonces se tuvo que crear vías alternativas. Hubo que abrir el diapasón, sobre todo a la construcción de empresas mixtas. Esto lo conocen. La construcción el desarrollo del turismo como una vía alternativa para el desarrollo del país, poder y llegar a la sostenibilidad. Que eso nos ayudó mucho. Y todo fue una gran idea de nuestro comandante y de la dirección del país.
fue una decisión que se tomó ante la imposibilidad por supuesto, de tener un comercio con Estados Unidos y de comerciar en dólares. Entonces era una vía, o sea, de entrada de divisa al país, y por ahí fue una gran decisión. Sí, muchas personas piensan que después de 17 de diciembre, donde se hicieron los anuncios simultáneos del presidente Raúl Castro y el presidente Obama de Estados Unidos, que ya se iban a normalizar las relaciones, además, entre Estados Unidos y Cuba, que se iban a restablecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, y además que sirvió para, como una gran noticia, ¿no?, el retorno de los 5 héroes. Siempre decimos los 5 porque a pesar de que ya teníamos 2 héroes que estaban ya en nuestro país, no se sentían libres hasta que no estuvieran los 5, y los 5 eran el objetivo. Y por eso se dice que ese 17 de diciembre fueron libres los 5. Entonces muchas personas tenían la errada percepción de que ya esto iba a ser el final del bloqueo, que ya se iban con el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y no es así. Tanto es así que aún después del restablecimiento de las relaciones, siguieron, las multas multimillonarias a los bancos por realizar comercio con Cuba. Por aquí tengo unos datos que durante el gobierno de Obama se han impuesto más de 49 multas a diferentes bancos. O sea, la multa se la ponen por hacer prestaciones o hacer no inversiones, sino prestaciones de servicios bancarios a entidades cubanas en el extranjero. Y entonces, y no solo en Estados Unidos, también han puesto multas importantes, millonarias, a bancos en Alemania, en Francia, y que son totalmente absurdas. Sí, digamos que Cuba quisiera hacer eso. Lo voy a explicar más o menos con mis palabras, porque tampoco soy economista. Trabajo en una rama totalmente diferente, soy médico. Pero bueno, el Che era médico y también tenía un vasto conocimiento de la economía. Pero bueno, no es mi caso. Pero bueno, a mi modo de ver, digamos que Cuba necesitaría hacer alguna inversión en algún país extranjero. Pongamos el ejemplo de Alemania, y necesita, hacer una solicitud de un préstamo, un crédito a ese banco, y el banco, lo hace, ¿no? Y entonces, ya por ese banco haber solicitado o haber dado ese crédito a Cuba, entonces se le impone la multa, porque puede ser, la prestación puede ser en dólares, puede ser más o menos por ahí. Son millonarias. Por aquí tengo algunos ejemplos. En el 2015, a los bancos europeos Commerzbank en Alemania se les puso una multa por 1.710 millones de dólares estadounidenses, y al Crédit Agricole en Francia por 1.116 millones. A pesar de que ya salió una de las medidas implementadas durante el gobierno de Obama, que aligeran, por así decirlo, el bloqueo, es que se permite el comercio en dólares con Cuba. Pero a pesar de que esto salió como una medida, el gobierno de Estados Unidos nunca, lo hizo
lo dio a conocer públicamente o digamos, se dio a conocer la medida, pero no se estableció el vínculo como que ya era legal, o sea, comercial. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos bancos, incluidos bancos en Estados Unidos, todavía están temerosos y no dan el paso a hacer transacciones en dólares estadounidenses con Cuba. El dólar facilita, o sea, el comercio, la adquisición de... No es lo mismo comercial acá en América o comerciar en dólar que comerciar en pesos. No, en pesos no podemos comerciar, tenemos que comerciar en dólar o en euro. Pero bueno, el comercio con la adquisición, o sea, del dólar, el comercio del dólar, nosotros en Cuba hay entrada de dólares por todo el tema de la remesa, de todo del turismo, y entonces no se permite el comercio con el dólar. Hay que cambiar ese dólar a euro y así todo. A pesar de que se tomaron muchas medidas, estas medidas tomadas como para aligerar, por así decirlo, el bloqueo, benefician hasta cierto punto, benefician más a mi modo de ver al pueblo estadounidense, más que al gobierno y al pueblo cubano, porque casi todas las medidas, le pongo un ejemplo tangible, que pueden transportar más tabaco, no sé, pueden transportar los viajeros estadounidenses los que vienen a Cuba, o pueden transportar más ron. Eso es por decir alguna de las medidas, o sea que son aspectos que al final dicen, no, sí, se tomaron unas medidas con respecto al bloqueo, pero son imperceptibles. También otra de las medidas que se aplicó fue que se puede comercializar medicamentos, o sea, cubanos, se pueden comercializar en Estados Unidos siempre que estén aprobados por la FDA, que es la Food and Drug Association, la Asociación de Alimentos y Medicamentos. Que esto uno pudiera decir, no, sí, ya se pueden comercializar los medicamentos cubanos como el Everpro, como las vacunas, pero tienen que estar aprobados. Entonces, para que la FDA apruebe este tipo de medicamentos, eso implica que se haga un estudio en Estados Unidos con científicos estadounidenses, con un con un medio de estudios de prueba o personal para hacer las pruebas pilotos, que tiene que ser estadounidense. Esa no, y más tiempo, mucho más tiempo. Que a pesar de que todo eso se haya hecho en Cuba, es empezar de cero, con un medicamento que ya se está aplicando y que ha tenido resultados. El Everpro, la vacuna contra el cáncer avanzado de pulmón, el Vidatox. O sea, tenemos infinidad de medicamentos que los podemos comercializar y por lo menos en Estados Unidos no se pueden aplicar con esta nueva implementación. Supuestamente se pudieran aplicar, pero hay que tienen que estar aprobados por la FDA. Las informaciones: durante 5 años consecutivos, Cuba registra una tasa de mortalidad infantil por debajo de 5 por cada 1000 nacidos vivos. Este resultado es la expresión del índice de desarrollo humano alcanzado en nuestro país, un éxito de la salud pública que nos sitúa entre los países de las Américas con la más baja tasa de mortalidad infantil. 34 años de lucha permanente por mejores condiciones para enseñar y aprender. 34 años de defensa irrenunciable de nuestra escuela pública.
34 años de construcción de una herramienta política, sindical y pedagógica que día a día afirma su compromiso con la educación como práctica libertaria. 34 años de ATEN, el sindicato único de las y los trabajadores de la educación en toda la provincia.